Buenos días, seguimos aquí con nuestro confinamiento y hoy toca seguir avanzando, toca dejar atrás el bloque del balance de situación y cuenta de resultados, que entiendo que ya dominamos todos, y pasar al bloque de los temas 5 y 6 del libro, que es el bloque de análisis de estados financieros. Una vez hemos aprendido a hacer un balance de situación y hacer una cuenta de resultados, ahora lo que toca es saber analizarlas, saber interpretarlas, saber mirar muy bien ese balance y esa cuenta de resultados y poder averiguar cómo está la empresa, decir alguna cosa de esa empresa a través de estos documentos contables que vamos a estudiar. Para poder analizar el balance de situación y la cuenta de resultados lo vamos a hacer mediante tres tipos de análisis. El análisis patrimonial, lo tenéis aquí en la pizarra, el análisis financiero y el análisis económico. El análisis patrimonial es un análisis muy sencillito al que le vamos a dedicar solo unos minutos y que vamos a ver cómo podemos estudiar la estructura del balance, ver con unos cálculos matemáticos muy simples si el balance está equilibrado mediante un análisis vertical y mediante un análisis horizontal, comparando el balance de un año con el balance del año anterior. Sería algo así como coger dos fotos diferentes de la empresa en momentos diferentes y ver cómo ha cambiado la empresa comparando las dos fotos. Eso es el análisis horizontal. Después pasaremos a ver el análisis financiero. Aquí nos detendremos un poquito más, porque en el análisis financiero vamos a estudiar también el balance de situación y también la situación patrimonial del balance de situación, pero mediante unos indicadores. Estudiaremos muy bien el primer indicador, que es el fondo de maniobra, y después pasaremos a estudiar 6 indicadores más, que son las ratios financieras, en donde explicaremos qué son estas ratios, cómo se calculan y sobre todo cómo se interpretan. Al final de este apartado veremos que una vez hemos calculado este fondo de maniobra y estas ratios financieras y tengamos un diagnóstico patrimonial de nuestra empresa, propondremos una serie de soluciones para intentar mejorar aquellos puntos en que veamos que la empresa puede tener margen de mejora. Por último, acabaremos este gran bloque del análisis de los estados financieros con el análisis económico, en donde aquí entraré a jugar la cuenta de resultados y en donde estudiaremos ya el cálculo de las rentabilidades. Explicaremos las tres principales rentabilidades: la rentabilidad económica, el ROA, la rentabilidad financiera, el ROE, y la rentabilidad de las ventas. Bien, pues seguimos avanzando y vamos ahora a dar unas pinceladas, explicar de forma muy breve cómo se calcula, cómo se realiza este análisis vertical del balance de situación. El análisis vertical del balance de situación simplemente es ver el balance de situación que tenemos, que en este caso es una empresa que tiene unas inversiones por valor de 300 millones de euros, divididas en primer lugar de las inversiones a largo plazo, los activos que permanecerán más de un año en la empresa, por 150 millones de euros, y el resto, el activo corriente, en 150 millones de euros, y que ha sido financiado todo ese activo, esos 300 millones de euros que yo tengo en la empresa. ¿De dónde los he sacado? Pues 100 millones de euros he sacado de los fondos propios y 200 millones de euros lo he sacado de deuda, de los cuales la mitad de ellos, 100, han sido deuda a largo plazo y la otra mitad, 100, han sido deuda a corto. Pues el análisis vertical simplemente se trata de poner el peso específico de cada submasa patrimonial dentro de la masa que lo incluye. Es decir, los 150 millones de euros del activo no corriente forman el 50% de todo el activo total de la empresa. Los 100 millones de euros del patrimonio neto forman en total el 33,3% de toda la estructura financiera de la empresa. De tal forma que mi análisis vertical simplemente se trata de pasar magnitudes absolutas, 150 millones de euros, en magnitudes relativas, en donde yo lo que diga es que el activo no corriente, yo no sé cuánto vale, yo no sé cuánto dinero está valorado este activo. Lo que sí que sé es que la mitad de mi activo es activo no corriente. Lo que sí que sé es que un tercio de la financiación de mi empresa son deudas a corto plazo. ¿Cómo se hacen estos cálculos?
De forma muy simple, es evidente, si yo quiero calcular este 33,3%, lo único que tendré que hacer será coger el patrimonio neto, 100 millones de euros, dividirlo entre el total de la financiación de mi empresa, entre el total de la estructura financiera, 300 millones de euros. 100 entre 300, 0,33 periodo, y eso lo multiplico por 100 para tener un tanto por ciento y me da este 33,3%. De este modo, la foto que tenía de mi empresa ahora la tengo de una forma un poquito diferente que me puede ayudar a entenderla mejor. Pasemos ahora a explicar el análisis horizontal de mi balance de situación. El análisis horizontal es una herramienta muy útil para poder comparar dos balances de situación de una misma empresa. En el fondo se trata de coger la foto de una empresa un año, coger la foto de la empresa en otro momento diferente, por ejemplo un año después, y comparar y decir en qué ha cambiado esa foto. Es el análisis horizontal. Pongo la foto de una empresa un año, la foto de la empresa otro año y comparo. Lo que pasa es que para comparar es muy importante que acudamos a la variación relativa. Es decir, me explico. Por ejemplo, en esta empresa que teníamos antes, que era una empresa que estaba formada por unas inversiones de 300 millones de euros repartidas en 150 millones a largo y 150 millones a corto, lo que ha ocurrido de 2019 a 2020 es que, al parecer, hemos cogido 20 millones de euros del activo corriente, que seguramente estarían en el disponible, y los hemos invertido en maquinaria. De tal forma que ahora mi empresa, un año después, me queda con la misma estructura financiera, es decir, yo he financiado las cosas del mismo modo, esto no lo he tocado, pero resulta que ahora tengo 170 millones de euros de activos para el largo plazo, de maquinarias, de inmuebles, etcétera, etcétera, y tan solo 130 millones de euros de activos a corto. Y nos podríamos preguntar, ¿qué ha cambiado de un año para otro en el activo no corriente? Y podríamos decir, pues muy sencillo, podemos decir que el activo no corriente de esta empresa ha aumentado en 20 millones de euros. ¿Esto es cierto? Por supuesto que es cierto. Ahora bien, ¿esto me dice algo interesante? Pues la verdad es que no, porque las variaciones absolutas no me dicen gran cosa. Si yo digo que mi empresa ha aumentado su activo no corriente en 20 millones de euros, ¿eso es mucho o eso es poco? Pues dependerá del tamaño de la empresa. Si yo digo que una empresa que está valorado su activo en 500.000 millones de euros, de repente aumenta su activo en 20 millones de euros, estoy diciendo que su activo ha cambiado muy poquito. Sin embargo, si estoy diciendo que una empresa que tengo valorada su activo total en 15 millones de euros, de repente aumenta el activo en 20 millones de euros más, estoy doblando o multiplicando por más de 2 el activo de la empresa y por tanto será un cambio muy grande. Para poder estudiar ese cambio está el análisis horizontal, que lo que estudia es la tasa de variación, la variación relativa entre las dos masas patrimoniales. Para estudiar esa variación relativa, para estudiar esa variación porcentual, tendré que utilizar una fórmula muy sencilla que me sirve para cualquier elemento de mi balance de situación. En este caso, estamos estudiando la variación del activo no corriente, y aquí utilizamos el activo no corriente del 2020 menos el activo no corriente de 2019. Pero donde pone activo no corriente, puede poner cualquier masa patrimonial, cualquier cuenta, cualquier submasa. Puede poner activo no corriente, pueden poner existencias, puede poner disponible, puede poner patrimonio neto, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, ¿cómo se calcula cualquier tasa de variación? Cogiendo la masa patrimonial del año más cercano, la masa patrimonial del balance de situación más nuevo, el de 2020, análisis activo no corriente de 2020, restándole la masa patrimonial del año más antiguo, menos el activo no corriente del año 19, y dividiéndolo entre la masa patrimonial del año más antiguo. Repito, masa patrimonial del año nuevo, menos masa patrimonial del año antiguo, entre masa patrimonial del año antiguo. Y todo ello multiplicado por 100 para que me dé un tanto por ciento. Evidentemente, este aumento de 20 millones de euros del activo no corriente se traduce en un aumento del 13,3% del activo no corriente. Si hiciera el mismo cálculo con el activo corriente,
me saldría evidentemente un resultado negativo, porque me indicaría una disminución. Fijaos, si calculo el activo corriente de 2020 menos el activo corriente de 2019, 130 menos 150, ya me saldrá un numerador negativo menos 20, dividido entre el activo corriente de 2019, que en este caso sería 150, y me saldría un cambio porcentual negativo. El análisis horizontal de mis estados financieros simplemente es el saber calcular tasas de variación.